Estimados hermanos, reciban un cordial saludo. Es un gozo que podamos seguir compartiendo, a pesar del aislamiento, a pesar de la distancia social a la que se nos ha invitado, el poder saber que seguimos siendo iglesia y podemos seguir compartiendo, aún en la distancia. En este día quiero compartir con ustedes sobre la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versos 8 al 16, y continuar con nuestro estudio de la carta de Corintios. Hace 8 días hablábamos sobre el consuelo que podemos tener a pesar de las situaciones y cómo podemos ser consuelo para la vida de otras personas. Pablo continúa el desarrollo de esta idea en este capítulo y entonces vamos a ver esta segunda mitad del capítulo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versos 8 al 16. Leo la palabra del Señor en favor de todos. Porque aunque os contristé con la epístola, no me pesa, aunque lo lamenté. Porque veo que a pesar de que aquella epístola os entristeció por algún tiempo, ahora me regocijo, no porque fuisteis contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque fuisteis contristados según Dios, para que nada sufrierais pérdida por causa de nosotros. Porque la tristeza que es según Dios causa arrepentimiento para salvación sin remordimiento, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque mirad, esto mismo de ser entristecidos según Dios, ¿cuánta solicitud os causó? Y no solo eso, sino que también disculpas e indignación, y no solo temor, sino también anhelo, y no solo celo, sino también vindicación. En todo demostrasteis que vosotros mismos eres inocentes en el asunto. Así que, cuando os escribí, no fue por causa del que obró injustamente, ni por causa del que fue tratado injustamente, sino con el fin de que vuestro celo por nosotros fuera manifestado a vosotros delante de Dios. Por esto hemos sido consolados. Pero además de nuestra consolación nos regocijamos mucho más por el gozo de Tito, porque su espíritu ha sido reanimado por parte de todos vosotros. Pues si en algo me jacté con él respecto a vosotros, no fui avergonzado. Más bien, como todo lo que hablamos respecto a vosotros era verdad, así también nuestra jactancia ante Tito resultó ser verdad. Y su sentimiento respecto a vosotros es tanto mejor cuando recuerda la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Me regocijo de que en todo pueda confiar en vosotros. En este texto, Pablo inicia recordando la carta que escribió. Esta es la carta de amonestación que le fue enviada a la iglesia, con el reconocimiento que esta carta les generó a ellos un poco de tristeza. Contristar aquí, la expresión, significa hacer sentir triste a alguien, y Pablo la utiliza muchas veces. De las 27 veces que este término aparece en el Nuevo Testamento, 12 se dan en esta carta a los Corintios y 6 en esta porción que estamos estudiando. Ese es el centro de la carta, el cómo se pudo haber sido entristecido, pero cómo esa tristeza genera diferentes cosas. Pablo dice que aunque los entristeció, esto no le pesa, esto no le causa a él tristeza, aunque se la causó, aunque lo lamenté. Y acá estoy utilizando la misma expresión. O sea, no me lamento ahora, pero sí lo hice antes. ¿Por qué? Porque él reconoce que la tristeza fue pasajera y esa tristeza generó arrepentimiento, cambió la forma de vivir, de pensar de los corintios de la iglesia. Entonces, Pablo reconoce que esa tristeza tiene sentido porque no se quedó solamente en tristeza. Esa tristeza tiene sentido porque fue o mediante ella Dios obró. Entonces va a decirnos, verso 10, porque la tristeza que es según Dios, porque esta problemática que ellos están viviendo, que es según Dios, ¿sí?, causa arrepentimiento para salvación y sin remordimiento posterior. Y hacen el contraste frente a la tristeza del mundo que produce muerte. Curiosamente, en ambos casos se utiliza la misma expresión, ¿sí? Pablo está utilizando la expresión tristeza
tanto para la tristeza de Dios y la tristeza del mundo. Pero el resultado de vivir la tristeza en el Señor y de vivir la tristeza en el mundo es diferente. Esa tristeza hablada del Señor, ese sentimiento que nos da el haber hecho algo mal en el Señor, no da el mismo resultado que cuando hacemos algo mal en el mundo. Para el Señor, los momentos de tristeza son de edificación para nosotros. Y Pablo va a decir, en el caso puntual de los corintios, cómo en ellos este momento de tristeza les generó diligencia, entusiasmo, prontitud de acción. Y no solamente generó el hecho de que ellos se disculparan, sino que sintieran que lo que habían hecho era mal. No solamente generó el temor cuando uno obra mal, sino que generó un anhelo por obrar correctamente. No solo el celo, el deseo ferviente que hablábamos en el video anterior, sino también el deseo de obrar para reponer, para resarcir el daño. Así, obrando ellos, demostraron su inocencia en esta problemática. Y esta expresión acá, inocencia, es su pureza. Ellos no participaron de la maldad de la que Pablo habló en su carta, y por eso, aunque el tono de la carta le generó tristeza, también pudieron demostrar los que eran inocentes que eran inocentes. Entonces, Pablo, verso 12, va a decir que él no escribió pensando, ¿sí?, en el que obró injustamente, ni escribió pensando en el que fue tratado injustamente. Él escribió pensando en que ellos pudieran manifestar delante de Dios la intención, el fervor en su corazón. Y como el fervor en el corazón era el fervor correcto, entonces Pablo dice que ha sido consolado. Y que no solamente ha sido consolado él, Tito también fue consolado. Y entonces eso trajo gozo a Pablo y trajo ánimo, trajo fortaleza a Tito. Y Pablo dice que él se siente orgulloso de la iglesia. Si en algo me jacté, si en algo me sentí orgulloso frente a Tito respecto a los corintios, entonces no fui avergonzado, porque la tristeza generó en ellos el resultado adecuado. Todo lo que Pablo consideraba de la iglesia positivo se hizo verdad porque fue una iglesia perseverante en medio de ser regañada por la cosa que estaba haciendo mal. Y esto que resultó verdad desató la compasión en Tito. Esto que aquí se traduce como su sentimiento respecto a vosotros es el profundo anhelo de compasión frente a ellos. Es mayor porque estas personas demostraron obediencia. Estas personas recibieron a Tito y recibieron este castigo, este regaño, con temor y con temblor. Entonces Pablo dice, me regocijo de que en todo puedo confiar en vosotros. El cierre de esta porción resulta muy llamativo. Es la reacción correcta frente a la tristeza que se enfrenta, lo que va a generar un gozo y un consuelo para los demás. Es la reacción correcta frente a la tristeza que se enfrenta, la forma en que recibimos esa tristeza y afrontamos con obediencia lo que tenemos enfrente, lo que va a dar el resultado de si realmente estamos siendo entristecidos para arrepentimiento y salvación o estamos siendo entristecidos solamente como un elemento que nos lleva a algo que es como la muerte. Entonces, el regocijo del creyente está en cómo se afronta la tristeza momentánea. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con nosotros? ¿Cómo podemos comprender un pasaje como este, que es tan puntual de una carta de Pablo a la iglesia de Corinto con un regaño? ¿Cómo lo podemos entender para nosotros?
Permítame pensar en 3 elementos en los que nos ayuda esta porción en este momento de nuestras vidas. El primero es cómo estamos siendo entristecidos. No qué está generando esa tristeza, sino qué está produciendo. ¿Qué es lo que produce? ¿Salvación o muerte? Posiblemente muchos de nosotros hayamos recibido la noticia del alargue de este periodo de cuarentena con una sensación de descontrol, desasosiego, de pronto más tristeza. No lo podemos controlar, no depende de nosotros. Pero hay elementos que sí dependen de nosotros. Nuestro compromiso y nuestro caminar con el Señor sigue dependiendo de nosotros. Nuestra ayuda a los demás sigue dependiendo de nosotros. Que este tiempo sea un tiempo que genere para nuestras vidas arrepentimiento, que nos acerque a Dios, es algo que depende de nosotros. Nosotros podemos utilizar este tiempo para depender aún más del Señor. En medio de la anormalidad, en medio de las inquietudes, en medio de la escasez, nuestra vida puede depender hoy más del Señor. Lo segundo es si estamos demostrando un actuar limpio, un actuar puro. El regaño, que no era regaño para la mayoría de la iglesia, sino para un grupo en particular, permitió que lo demás fuese demostrado, que la limpieza en los demás fuese evidente. En el capítulo 13 de Mateo, cuando se habla del trigo y la cizaña, si bien caminan juntos, al final el resultado es diferente. Y al final se muestra quién es quién aquí. Entonces debemos preguntarnos si cada cosa que yo hago demuestra que estoy limpio frente al Señor. Esta reacción nos permite arrepentirnos de lo que nos debemos arrepentir y regocijarnos de lo que nos debemos regocijar. Lo tercero es si somos de gozo para otros. Posiblemente usted note que la televisión, las redes sociales, todo gira en torno a la pandemia que estamos viviendo, a las problemáticas que estamos viviendo. Pero esto también es una oportunidad para manifestar el amor, para dar esperanza, para alegrar el corazón de otros, para compartir la esperanza que tenemos en Cristo, pero para compartir el gozo que recibimos de vivir en el Señor. Si nosotros podemos no solamente vivir atrapados, vivir sobrepasados por el momento, sino que con la confianza puesta en el Señor, esa luz de esperanza que el Señor nos da, compartirla con los demás. Llevar alegría, llevar gozo. En estos días veíamos el saludo del hermano Gaviria, muy particular, y yo pensaba, este es un momento en el que también nos podemos reír, como iglesia compartir, para que juntos salgamos adelante. ¿Cómo estamos siendo entristecidos? La salvación del Señor siempre está presente en nuestras vidas. Que en medio de las dificultades y la tristeza que estamos viviendo, el Señor traiga salvación a nosotros. Señor, trae salvación a tu iglesia. El Señor les bendiga.